Buenos días. Comenzamos el webinar El papel de la farmacia comunitaria en la atención a las personas con demencia. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Comenzamos el webinar, no sin antes dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este webinar y, por supuesto, al ponente que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. El webinar de hoy está financiado con cargo a una subvención del régimen general del Inserso en el área de atención a mayores 2024 y está encuadrado dentro del proyecto Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias y cuenta con la colaboración de Fundación Vida Farma en la difusión del mismo. En el año 2020, CEAFA impulsó las campañas de información y concienciación Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, dirigida a sensibilizar a la sociedad en general y a colectivos y organismos en particular sobre los síntomas de alerta que permitan identificar posibles casos de demencia. En 2022 iniciamos una segunda fase del proyecto en la que apostamos por una transformación del entorno, facilitando información y sensibilización sobre diversos aspectos que afectan a las personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores. Este año continuamos organizando webinars formativos. En el encuentro de hoy hablaremos sobre la figura de la farmacia comunitaria y sus farmacéuticos comunitarios como agentes sociosanitarios que pueden desempeñar un papel muy relevante en el abordaje integral de las demencias y convertirse así en aliados de las personas que padecen esta enfermedad y de aquellas que le cuidan. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas que serán respondidas por el ponente al finalizar la ponencia. Por favor, para el buen funcionamiento del webinar, mantengan cámara y micrófonos apagados. A continuación, presento al ponente que hoy nos acompaña, Pablo Morrell Gutiérrez. Es farmacéutico comunitario en La Rinconada, Sevilla. Es vocal de farmacia de oficina de farmacia del Colegio Farmacéuticos de Sevilla. Es presidente de la Asociación de Farmacéuticos con Iniciativa y es miembro de la Comisión de Atención Farmacéutica del Consejo Andaluz de Farmacéuticos. Por favor, Pablo, puedes comenzar tu ponencia sobre el papel de la farmacia comunitaria en la atención a las personas con demencia. Buenos días a todos y en primer lugar dar las gracias a CEAFA y a la Fundación Vida Farma pues por hacer por llevar a cabo este tipo de iniciativas. Este tipo de iniciativa que yo considero muy importante para visibilizar un problema de salud tan importante como es la demencia y el Alzheimer. Y por otro lado, también agradecer el que nos permitan pues, mostrar en qué podemos ayudar los farmacéuticos. Como los farmacéuticos de oficina de farmacia podemos ser unos aliados en el cuidado de las personas con demencia. Y nada, voy a desarrollar un poco mi ponencia mostrando lo que podemos hacer desde la farmacia comunitaria y me gustaría terminarla con unos retos que me pongo a mí mismo en cómo podría crecer como profesional para ayudar y a la hora de abordar a personas con este problema de salud. Y en este sentido sí me gustaría pues, que me ayudarais y que me mostrarais cómo podríamos desde la farmacia poder dar mejor servicio y poder ayudar más a las personas que sufren este problema de salud a sus familiares y a sus cuidadores. Nada, yo simplemente comentar que muy por encima, porque esto lo sabéis vosotros bastante mejor que yo, que sabéis que la enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia en los países desarrollados, hasta un 70%, que es una enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible, de ahí la importancia de que exista una detección precoz, una detección en los primeros inicios de la enfermedad. Es una enfermedad que provoca una pérdida de capacidad cognitiva y funcional y que tiene una prevalencia bastante significativa, de un 7% en personas mayores de 65 años en países desarrollados. Esto, evidentemente, unido a la cronicidad de los tratamientos, al envejecimiento de la población, pues hace que sea un problema de salud que haya que abordar con bastante proactividad y en la que todos los profesionales sanitarios y, evidentemente, los farmacéuticos de oficina de farmacia tenemos que desarrollar un papel muy activo.
Por los que no estéis tan familiarizados con los datos de farmacia, pues en España hay más de 22.200 farmacias. El 35% de ellas situadas en capital de provincia y un 64,5% en municipios. Estos datos hacen que realmente la inmensa mayoría de los españoles tengamos una farmacia a menos de 200 metros de nuestra casa. Y eso, una farmacia tan cercana, con una media de 2 farmacéuticos y medio por farmacia, hace que nuestro sistema de salud pues, disponga de una capilaridad, de una realidad que son unos farmacéuticos con unos profesionales sanitarios con fortaleza que pueden ofrecer muchas ayudas a las personas con demencia, a las personas con Alzheimer, a sus familiares, a sus cuidadores, y que yo creo que si se optimizan los recursos se puede conseguir muchísimos resultados. A mí me gustaría destacar principalmente cuatro fortalezas del farmacéutico y de la oficina de farmacia. Por un lado, la cercanía. Como he comentado, la mayoría de los españoles tenemos una farmacia muy cerca de nuestras casas. Por otro lado, la profesionalidad. Hay unos profesionales sanitarios con una formación elevada que están cada día en la farmacia dispuestos a ayudar. Por otro lado, la presencia del farmacéutico. Yo creo que uno de los distintos problemas que podemos ver en la atención primaria, y así lo reconocen distintas sociedades científicas de atención primaria, es que los pacientes no tenemos como hace unos años a nuestro médico de cabecera que está 20, 30 años acompañando, sino que no hay una continuidad asistencial por el mismo médico de familia. Y creo que eso en la farmacia a día de hoy no ocurre. La mayoría de los farmacéuticos ejercemos nuestra vida profesional la inmensa mayoría del tiempo en nuestra farmacia y siempre en la misma farmacia, de manera que podemos dar una continuidad asistencial importante, de manera que conocemos a la familia, conocemos los condicionantes familiares, todo el contexto que envuelve a las personas. Y en último lugar, me gustaría destacar también la vocación de servicio hacia las personas que tenemos los farmacéuticos. Y yo creo que esto es algo que los profesionales sanitarios no nos podemos olvidar. Y esto es una opinión personal, que puedo estar equivocado, creo que estamos en una sociedad que cada vez valora más el pragmatismo, el rendimiento, la utilidad. Y, y creo que los profesionales sanitarios tenemos que seguir siendo verdaderos en este sentido, que el valor de la persona no depende de lo que consiga, de sus méritos, sino de su dignidad en mayúscula como persona, y que eso es independiente a, es independiente a sus logros, a su situación, a su enfermedad, a su momento vital. Y todos los profesionales sanitarios tenemos que estar volcados en respetar la dignidad de la persona y, evidentemente, poner todas nuestras herramientas y nuestros recursos a su servicio. Para mí, la misión del farmacéutico de oficina de farmacia se desarrolla principalmente en dos ambientes, en dos aspectos. En primer lugar, por un lado, en este concepto amplio de salud en el que está la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y por otro lado, en el binomio medicamento-paciente. Es decir, que la misión del farmacéutico yo la entiendo como que debe de ayudar a las personas a conseguir mejores resultados en salud a través de su medicación. Por un lado, en el control del uso del medicamento, y por otro, en la evaluación de los resultados, si realmente el medicamento está siendo efectivo o no, o si está siendo seguro o no. Y esta misión que tenemos los farmacéuticos, pues creo que es un rol importante para que los farmacéuticos, la farmacia comunitaria,
se posicione como aliado en el cuidado de las personas con demencia. Y sé que CEAFA va a sacar una serie de documentos en la que resalta 10 aspectos fundamentales. Yo voy a señalar algunos de ellos, que es lo que creo que en la oficina de farmacia hacemos mucho más a menudo. En primer lugar, la farmacia creo que podemos ser un punto de referencia para la detección temprana del deterioro cognitivo. Sabéis que la Alzheimer Association indica 10 puntos claves, por así decirlo, para detectar el deterioro cognitivo y a partir de ahí pues hacer las derivaciones pertinentes al médico para que ya desarrolle los distintos procesos de diagnóstico. Yo voy a señalar los que creo que desde la oficina de farmacia vemos más a diario. Por un lado, aquellas personas que acuden a la farmacia con dificultad en la gestión de su día a día, con cambios en la memoria que dificultan la vida cotidiana. Y esto en la farmacia realmente lo vemos porque conocemos a las personas y vamos detectando cuando hay personas que van teniendo olvidos en sus citas, olvidos, citas que tenían con nosotros mismos en la farmacia y que no acuden, que tenían con su médico y no acuden. Vamos detectando a aquellas personas que van teniendo dificultad para conocer su medicación y esto sé que es un abanico un poquito amplio, por así decirlo, porque el mundo de los medicamentos es complejo, hay muchas personas que son polimedicadas y es cierto que es complicado conocer todos los medicamentos. Pero desde la farmacia detectamos cómo esas personas que realmente conocen sus problemas de salud, conocen para qué toman los medicamentos y ahora de repente empiezan a tener olvido o no reconocen que tal medicamento, que unas simvastatinas para el colesterol y la confunden con la del azúcar. En fin, ese tipo de cosillas las detectamos en la farmacia. También podemos detectar a aquellas personas que acuden pues con un poco de desorientación, personas que conocemos y que vamos detectando que no, que tienen un poco la mirada perdida, que empiezan a tener problemas de comunicación, que empiezan a tener un comportamiento extraño, por ejemplo, con la ropa, un comportamiento extraño con su humor, personas que son muy alegres o que en la farmacia acuden 2, 3, 4 veces al mes de una manera muy alegre y de repente pues empiezan a tener pequeños comportamientos en el humor, un poquito más empiezan a mostrar un poco de ira. Al final son unas señales que desde la farmacia podemos detectar y a partir de ahí, pues evidentemente comunicar a sus familiares, comunicar a los cuidadores o incluso comunicar al resto de profesionales. Fundamentalmente yo creo que desde la farmacia ayudamos a conseguir mejores resultados en salud a través de la medicación. Muchas veces creo que uno de los fallos que tenemos los profesionales sanitarios es que catalogamos a las personas o encasillamos a las personas según sus problemas de salud. Y al final una persona con Alzheimer no es una persona con Alzheimer. Una persona con demencia no es una persona con demencia. Una persona que en todo su contexto, con todas sus peculiaridades, con todo el perfil de paciente que tenemos por delante, con toda su vida en mayúsculas, pues una persona que le diagnostican Alzheimer o le diagnostican algún tipo de demencia, pero que no solamente tiene ese problema de salud, tiene diabetes, puede tener hipertensión, puede tener... Entonces, desde la farmacia realmente podemos ayudar a las personas a conocer sus problemas de salud, a conocer sus medicamentos, para qué sirven sus medicamentos, cómo actúan, cuándo están siendo efectivos y cuándo no, cuándo están siendo seguros o no, cuándo están provocando un problema de salud lo está provocando otro medicamento y a partir de ahí, pues evidentemente hacer una derivación al médico. Y también otro punto importante que creo que podemos ayudar a la farmacia es sobre la idoneidad de la forma farmacéutica.
Sabéis bastante mejor que yo, pues los distintos niveles que tiene, los distintos estadios que tiene la enfermedad del Alzheimer, las distintas fases, y cómo en las fases más desarrolladas, pues ya pueden aparecer estas dificultades en la dilución. Pues desde la farmacia conocemos las distintas formas farmacéuticas y conocemos que hay distintos medicamentos que tienen una forma farmacéutica bucodispersable, que ayuden a la adherencia al paciente al tratamiento o que tienen en lugar de comprimido en jarabe o en solución o en gota, de manera que podamos ayudar evidentemente a las personas a tomar correctamente su medicación, porque no todos los medicamentos se pueden triturar, no todos los medicamentos se pueden partir y de esta manera podemos ayudar mucho a las personas. Creo que podemos hacer una gran labor en la adherencia a los tratamientos, en tomar correctamente la medicación, en tomar los medicamentos como lo han prescrito el médico. Y para mí hay tres aspectos que desde la farmacia podemos ayudar que mejoran y facilitan la adherencia a los tratamientos. Estos aspectos los podemos trabajar evidentemente con el paciente, con la persona que tiene el problema de salud, pero también con sus familiares y con sus cuidadores. Estos tres aspectos para mí son conocer los distintos problemas de salud, porque no es lo mismo que una persona sepa qué problema de salud tiene, qué es lo que le está pasando, cómo se va a desarrollar esa enfermedad. Y no solo me refiero al Alzheimer o a la demencia, me refiero a la hipertensión, a todos los problemas de salud que puede tener esa persona, conocer o ayudar a las personas que conozcan y a sus familiares a que conozcan qué es lo que le está pasando y cómo se va a desarrollar su problema de salud. También considero muy importante que las personas y sus familiares conocen para qué sirve cada medicamento. Es decir, que no solo sirvan cómo lo tienen que tomar y que desde la farmacia le podamos ayudar con las típicas tablitas del 100, este medicamento por la mañana, este medicamento por la noche, sino que el paciente y las familiares conozcan para qué sirve el medicamento. Eso mejora mucho la adherencia. Y también para mí algo fundamental es cómo actúa el medicamento, porque es fundamental que los pacientes, que los familiares conozcan cómo actúan. Y voy a poner un ejemplo de lo que nosotros más trabajamos en nuestra oficina de farmacia, que es en personas con diabetes que podemos llevar varios años trabajando con ellos, ayudándoles a controlar su medicación, sus unidades de insulina, y que ahora esta persona pues es diagnosticada de Alzheimer. Es diagnosticada de Alzheimer y va llevando una evolución de la enfermedad. Y una evolución que, como sabéis, en las fases más desarrolladas, pues evidentemente influye su movilidad e influye y afecta a su manera de alimentarse. Pues es importante que los pacientes y los familiares, en este caso, sepan cómo actúan los medicamentos, porque si una persona no come o no come lo que debería o los hidratos de carbono que debería, pues debe conocer cómo actúan sus medicamentos para evitar hipoglucemias, por ejemplo, para evitar que el medicamento le provoque un daño mayor a los beneficios que le pueda aportar. Para mejorar la adherencia desde la farmacia, pues disponemos distintas herramientas o distintos servicios. Seguro que algunos lo conocéis, que son los SPD, sistemas personalizados de dosificación, que son como una especie de sistemas, de blister, en los que desde la farmacia organizamos la medicación del paciente. La organizamos por días y por distintas tomas, de manera que el paciente tenga mucho más fácil el tomar los medicamentos. Y si esta persona que empieza a tener pues estos inicios, estos pequeños olvidos, pues que los familiares puedan controlar si realmente el paciente está tomando correctamente la medicación o no. Estos dispositivos, estos sistemas están enlistados de manera que el paciente
o el familiar puede comprobar si realmente ha abierto el alveolo del día que le corresponde y ha tomado correctamente la medicación. Y en este sentido, pues los farmacéuticos no solo colocamos la medicación, que ya es bastante, sino que hacemos una evaluación del tratamiento. Y aquí pongo un ejemplo que me ha ocurrido esta misma semana de una persona que se ha iniciado en este servicio, una persona diagnosticada desde hace 4 años con Alzheimer y que a la hora de que hemos empezado a colocarle la medicación, hemos detectado que llevaba años tomando una dosis inapropiada de la memantina, porque en los inicios le dijeron desde el servicio de neurología que tenía que tomar medio comprimido y al mes aumentar al comprimido entero y, y sabían entre el paciente, los familiares, pues no habían recibido la información o habían recibido una información que no habían, con los nervios del diagnóstico, con los nervios del desarrollo de la enfermedad, no habían sabido apreciar que debían de aumentar la dosis de la memantina. Pues de esta manera, desde la farmacia, pues ayudamos a que realmente el paciente tome la medicación como la debe de tomar. Y evaluamos el tratamiento, intentamos detectar si realmente el medicamento está siendo efectivo y no solo los medicamentos evidentemente para el Alzheimer o la demencia, sino para el resto de- de patologías que tiene la persona, que como sabemos en estos casos pueden ser 4 o 5 patologías, pueden ser 13, 14 medicamentos diarios. Y a partir de ahí, pues evidentemente llevar un seguimiento y ver si realmente el paciente sigue necesitando esos medicamentos, siguen siendo esos medicamentos efectivos o no, y si no lo son, pues ver por qué no y derivar al médico. Y si evidentemente desde la farmacia pues detectamos un problema de seguridad por el medicamento. Desde la farmacia, pues también podemos ayudar a medir parámetros y a controlar parámetros. Sabéis que en muchas farmacias pues medimos la tensión, hacemos monitorizaciones continuas de la tensión, medimos glucemia, medimos hemoglobina glicosilada o glicada, que es un parámetro que nos permite ver cómo está la diabetes en los últimos meses. Nos permite medir también podemos medir el perfil lipídico o medir distintos factores de riesgo cardiovascular, pero que en este caso la misión del farmacéutico no es hacer estas medidas de parámetros, sino realmente ver si con medir estos parámetros e interpretar el resultado en función del perfil de paciente que tenemos delante y de la medicación que toma desde la farmacia y yo espero que todos los que estéis por aquí conectados pues tengáis una farmacia de referencia, pues con mucho margen de mejora, pero creo que también ayudamos a orientar a los pacientes cuando cuando empiezan a debutar, cuando la enfermedad. eh, Podemos ayudar a los pacientes y a sus familiares a conocer la enfermedad, a conocer sus tratamientos, a conocer cómo actúan los medicamentos. También podemos, pues al final los farmacéuticos somos profesionales que somos profesionales sanitarios a los que se acude a nosotros sin cita previa. Tenemos la farmacia abierta y podemos ayudar a las personas pues a explicarles sobre su enfermedad y a escucharla, a escuchar cómo se siente, cómo están abordando la enfermedad, cómo los familiares están teniendo problemas con la medicación. Y en este sentido sí me gustaría resaltar de la importancia, y yo creo que cada vez más farmacias lo vamos teniendo, estos son fotos de mi farmacia, que es que ciertamente no todo se puede abordar desde el mostrador. El mostrador nos ofrece muchas posibilidades, nos ofrece la dispensación de medicamentos, nos dispensa en la dispensación pues tener
entre comillas, mini entrevista clínica que nos permite preguntar por cómo le va el medicamento a las personas, si lo conocen, si creen que está siendo efectivo o no. Pero creo que hay momentos en los que las personas necesitan cierta intimidad. Nosotros personalmente en la farmacia tenemos por un lado, además de los distintos puestos de dispensación, como podéis ver en la mesita en la foto de la izquierda, una mesa de dispensación. Esto es un puesto de dispensación igual que el resto, pero en el que dispensamos sentados. Dispensamos sentados porque eso abre un abanico de posibilidades brutales, tanto para el paciente como para sus familiares. Nos permite ver los medicamentos, enseñar los medicamentos, ver cómo, realmente y testear si el paciente los conoce. Y también para las personas que necesitan una mayor intimidad, pues tenemos lo que veis en la imagen de la derecha, una consulta farmacéutica. Una consulta farmacéutica totalmente privada en la que atendemos a las personas para que ellas pues puedan hablar sin miedo a ser escuchadas por personas. También desde la farmacia pues podemos brindar material de consejos nutricionales y de hábitos de vida saludables adaptados a los perfiles de pacientes, a los distintos perfiles de pacientes. También creo que en este sentido, pues como he comentado antes, a las personas con problemas de deglución, pues le podemos enseñar distintas alternativas de suplementos alimenticios, alternativas de suplementos nutricionales, distintas alternativas de derivación a otros profesionales para que se inicie una nutrición enteral si fuera necesaria, acompañamiento a los pacientes cuando ya necesitan esta nutrición enteral. Eh, También, pues, como hemos comentado antes, pues detectar estas personas que tienen estos problemas de deglución y a partir de ahí, pues evaluar su medicación y ver si hay medicamentos que tienen prescrito y que realmente no puedan tomar porque sean comprimidos recubiertos o comprimidos gastroresistentes que no deban partir, de manera que podamos informar a los distintos profesionales pues, de las distintas alternativas para tratar la enfermedad en medicamentos que sean o bucodispersables o en forma farmacéutica que el paciente pueda tomar. Y también desde la farmacia podemos ofrecer orientación sobre productos y dispositivos que ayuden a la vida diaria. Y eso las distintas farmacias pues disponemos de de distintas cooperativas, distintas empresas que que nos dan un abanico muy amplio de elementos para ayudar a la vida diaria. Y para mí, un gran reto que tenemos, y ahora comentaré, pero algo que ya estamos trabajando mucho desde la farmacia es la comunicación con otros profesionales sanitarios. Al final nosotros desde la farmacia tenemos mucha información relativa a las personas, relativa a la medicación, a su relación con la medicación, y que es importantísimo que la pongamos en conocimiento de los distintos profesionales sanitarios de alrededor, principalmente los de atención primaria. Y en este sentido, como ha comentado María Ángeles, yo soy farmacéutico en la Rinconada, un pequeño municipio cercano a Sevilla, y además soy vocal de oficina de farmacia del Colegio Farmacéutico de Sevilla. Y desde el colegio nosotros estamos desarrollando una plataforma de comunicación de las farmacias con atención primaria. Este es un pequeño pantallazo de cómo nos comunicamos. En concreto, en mi municipio, con mi centro de salud, pues llevamos ya un año y medio comunicándonos. ¿Y qué es lo que hablamos? Pues, como he comentado, pues todos aquellos elementos que tengan que ver sobre las personas y sobre su medicación que afecten a la seguridad del paciente o que tengamos una sospecha de efectividad. De manera que comunicamos todas estas situaciones de riesgo, estas posologías erróneas que encontramos, todas estas faltas de adherencia que podemos detectar, todas estas
posibles faltas de adherencia del paciente por problemas con la forma farmacéutica, que si es comprimido, que si es jarabe, pues todo este tipo de cositas la podemos comunicar. ¿Qué más tipo de elementos, de cosas comunicamos? Pues también solicitamos la renovación de tratamientos crónicos. Sabemos que la atención primaria, evidentemente, cada parte de España tiene sus peculiaridades, pero estamos teniendo unos problemas reales de citas con atención primaria. Y para mí, sinceramente, una barbaridad que un paciente no tenga acceso a su medicación porque se le haya caducado una receta y no tenga cita antes de que se quede sin ese medicamento. Y también para mí es una barbaridad que un paciente tenga que acudir a urgencia porque necesite ese medicamento. Pues nosotros ahora desde la farmacia pues podemos comunicar esta solicitud de renovación de tratamiento, de manera que en 24 o 48 horas pues el paciente vuelva a tener disponible esta prescripción. Es decir, nosotros desde la farmacia, estos medicamentos crónicos que sabemos que le están yendo bien al paciente, que están siendo efectivos, estos medicamentos que el paciente toma correctamente, que lleva meses o años tomándolo, pues solicitamos al médico que lo renueve, el médico recibe el mensaje, lo evalúa y considera si renueva o no el tratamiento. Y esto realmente está siendo un elemento muy efectivo de lo que, lo que podemos aportar los profesionales si realmente tenemos un sistema de comunicación. Y también comunicamos los desabastecimientos. Estoy convencido de que habréis tenido problemas con acudir a la farmacia, querer algún medicamento y que no lo podamos dispensar porque no hay. Porque el laboratorio, por lo que sea, está teniendo un problema de suministro y no hay ese medicamento en la farmacia. Pues nosotros actualmente podemos comunicar a los centros de salud qué medicamentos están en desabastecimiento y qué alternativas hay, de manera que el paciente no sea el que tenga que estar yendo y viniendo al centro de salud y evidentemente pues contar todas esas malas informaciones que se pueden dar si entran distintos elementos en la comunicación, una comunicación que debería ser desde inicio entre los distintos profesionales. Y ya, como me comentaron que tenía unos 35, 40 minutos, pues he comentado un poco lo que creo que hacemos, aunque evidentemente con muchos puntos de mejora desde las oficinas de farmacia, cosas que hacemos que creo que podemos ser unos aliados para el cuidado de las personas con Alzheimer. Pero creo que os voy a destacar cuatro retos fundamentales que creo que deberíamos apuntarnos los farmacéuticos para, para poder seguir creciendo como profesionales, poder seguir creciendo en la ayuda a estas personas con demencia. En primer lugar, creo que iniciativas como esta, pues evidentemente lo impulsan y agradezco, pero creo que tenemos que ser más insistentes en la relación con las asociaciones de pacientes. Yo creo que desde la farmacia, y de la misma manera que para un resfriado indicamos medicamentos para el resfriado, ante un debut de una enfermedad, y en este caso de problemas de demencia o de Alzheimer, tenemos que tener la capacidad de indicar asociaciones de pacientes, porque yo creo que la labor que hacéis es fundamental, fundamental en el acompañamiento, fundamental en el sentirse acompañado, en el conocimiento de la enfermedad, en el conocimiento de la evolución, en el no sentirse solo. Yo creo que en este sentido los farmacéuticos debemos de potenciar nuestra, nuestra relación con las asociaciones de pacientes. Por otro lado, creo que debemos de potenciar nuestra formación. Todos los profesionales sanitarios creo que es una obligación que tenemos de estar continuamente formándonos. Los avances cada vez son mayores, los nuevos medicamentos que salen, los nuevos métodos de diagnóstico, de manera que debemos de estar actualizados para acompañar a nuestros pacientes, a sus familiares y a los cuidadores.
Por otro lado, creo que debemos de intensificar la comunicación entre profesionales con protocolos comunes. Protocolos comunes a la hora de detectar personas que puedan estar teniendo estos inicios de problemas cognitivos, de problemas de memoria, tener unos protocolos comunes en los que nosotros podamos, desde la farmacia, que vemos tanto a la persona, que las personas acuden tanto a la farmacia, pues que podamos lanzar señales de alerta a familiares y a los profesionales sanitarios de nuestro entorno. Y creo también que debemos de esta misma comunicación y estos mismos protocolos tenerlo también con otros profesionales, con asuntos sociales, con hacer protocolos con ayuntamientos, con diputación, con comunidades autónomas, de manera que podamos pues realmente aprovechar la red de las 22.200 farmacias de Andalucía para la detección precoz y el acompañamiento, pero desde la formación, desde el protocolo consensuado y evidentemente poniendo por delante y sobre todo y ante todo la dignidad de las personas. Y yo por aquí lo dejo señalado en estos cuatro grandes retos y abierto a todas aquellas ideas, sugerencias que me podáis aportar y aquellas dudas o apreciaciones que hayan podido quedar tras mi breve explicación. Por mi parte, agradeceros vuestra presencia y, y nada, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu intervención. Pues yo voy a hacer, mira, recupera por favor la última diapositiva. Yo voy a hacer la tarea que nos has animado a todos. Es decir, has puesto 4 retos que, por supuesto, desde CEAFA compartimos plenamente. Esa relación con las asociaciones de pacientes, bueno, pues hoy nosotros así lo hemos hecho, ¿no? Hemos favorecido esta relación entre un farmacéutico y CEAFA y las asociaciones. Me parece fundamental lo que has dicho, que podáis tener conocimiento y contacto con la asociación que haya cercana o de referencia a vuestra oficina de farmacia. Creo que es un papel que las asociaciones lo están haciendo, pero quizás hay que mejorarlo, porque bueno, podáis de una forma recetar, ¿no? Digamos, el acudir a ese punto de apoyo, de información, asesoramiento y de diversos servicios, ¿no? El punto número 2, la formación. Creo que es fundamental para todos los profesionales de diversos ámbitos. Pues bueno, por parte de CEAFA animamos en este caso al colectivo de farmacéuticos. Bueno, CEAFA organiza diversas jornadas, webinars, tanto las CEAFA como las asociaciones, ¿no? Que os acerquéis a esos puntos también, ¿no? Para poder mejorar vuestros conocimientos, que sin duda los tenéis sobre el Alzheimer y otras demencias, pero poder conoceros todos los aspectos también, ¿no? El tercero, que hablas de protocolos comunes con atención primaria, es fundamental, ¿no? La cohesión sociosanitaria incluso, ¿no? De que haya comunicación, que haya diferentes protocolos, perdona, además, en atención primaria. Nosotros con ellos estamos promoviendo la herramienta de cribaje que es problemasmemoria.com, que es una herramienta de cribaje que ayuda a personas cercanas que puedas tener con problemas de memoria, el poder ver, ¿no? Esos puntos y decir, bueno, pues quizás debemos acudir a un médico, ¿no? Que también lo podéis difundir. Y como decías, perdona el último punto, ¿no? La comunicación con otros profesionales. Pues CEAFA lo tenemos en cuenta también. De hecho, tenemos 2 grupos, que es la red de agentes activos en la detección precoz del Alzheimer, que estamos unidos con sociedades científicas de neurología, geriatría, gerontología, medicina, médicos de atención primaria, médicos generales, psicogeriatría y salud mental. Y además el Hub del Conocimiento también, en la que nos hemos unido a colegios profesionales de diversos ámbitos, pues bueno, enfermería, fisioterapia, psicología, y bueno, que seguramente iremos ampliando, ¿no? Y también incluiremos a otros colectivos como farmacéuticos, porque creemos que sin duda es súper importante la comunicación y todo el tema de unión sociosanitaria en cuanto alrededor de esta enfermedad. Así que, como ves, compartimos totalmente los retos y Los creemos que retos. entre todos
pues conseguiremos mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas por demencia. Así que una vez más se Totalmente, ve ahí la unión que tenemos, ¿de acuerdo? totalmente, totalmente. Pues bueno, desde CEAFA hemos querido reconocer la figura del farmacéutico comunitario en el apoyo y la atención a las personas con demencia. Por eso, además de organizar el webinar de hoy, pues como bien ha dicho Pablo durante su intervención, hemos elaborado un material de información y concienciación en el que reflejamos eso, ¿no? Cómo la farmacia comunitaria o sus farmacéuticos comunitarios, como agentes sociosanitarios, pueden desempeñar, y lo hacen, un papel muy relevante en el abordaje integral de las demencias, ¿no? Y así convertirse en aliados de las personas que padecen esta enfermedad y de las personas que les cuidan. Pues bueno, hemos editado una infografía con los 10 puntos claves del papel de la farmacia comunitaria en la atención a las personas con demencia, de las que ha ido hablando Pablo, un díptico resumen y además un folleto más completo, pues con información sobre diversos aspectos del Alzheimer y otras demencias, ¿no? De epidemiología, los síntomas de alarma, cómo reconocer a una persona con demencia y cómo comunicarse con ellos, ¿no? Todo este material está disponible en castellano, en catalán, en euskera y en gallego, y se completa con un breve vídeo disponible en YouTube. Todo ello está disponible en la página web oficial de CEAFA, ceafa.es, en el apartado ¿Qué hacemos? Proyectos con entidades, entidades amigables y solidarias con las demencias. Y ahora dejaré el enlace en el chat, ¿vale? Esperamos que os resulte de interés y os animamos a verlo, compartirlo y difundirlo por todas las vías que podáis, ¿no? Bueno, pues ahora damos paso a las preguntas que ha habido durante tu intervención, Pablo, en el chat. Bueno, ya desde el principio eh, han compartido contigo todo lo que comentas, ¿no? Y que no valemos solo por lo que tenéis, sino por lo que sois y por lo que hacéis, ¿no? También hay una vía un poco de reclamación, ¿no? Que reclama, ¿no? O el tema de los protocolos que has comentado, pues que mientras no exista una vía específica y segura de comunicación interprofesional entre los sanitarios, pues no habrá quizás una intervención más efectiva, ¿no? Sí, Bueno, que no. en ese sentido que es cierto que yo creo que es un anhelo que tenemos todos los farmacéuticos, que es tener una herramienta de comunicación con el resto de profesionales sanitarios, que Claro. a día de hoy, en siglo XXI, pues no lo tenemos o no lo tienen todos los españoles. Ya hay algunas provincias que están pilotando, como nosotros, en Asturias también algunas, pero bueno, por desgracia no lo tenemos implantado. Sí, de hecho hablan a ver si existe algún PNT de actuación de este tipo de problemas de salud, ¿no? De un procedimiento normalizado de trabajo. Pero bueno, eso sería lo Sí, ideal, ¿no? eso habrá que ir trabajando en ello. Exactamente, Sí. habrá que ir trabajando en ello. Además, como tú bien dices, pues bueno, y también has comentado durante la intervención, pues bueno, esta característica que tenemos en nuestro país, ¿no? Del tema de las comunidades autónomas, pues bueno, a veces no lo facilita tampoco, ¿no? Si yo me Exactamente, pongo enfermo en un sitio que no es el de mi comunidad autónoma, pues bueno, que tenga facilidades, ¿no? Y no más problemas, ¿no? Ujú. totalmente, totalmente. Vale, pues comentan, pues eso, ¿no? Que los problemas que tenéis, que a veces no os podéis comunicar con los médicos para ver el tema de las medicaciones que tienen. Ujú. Vale. Pues bueno, que valoran muy bien que haya una disposición en la farmacia para una atención personalizada cuando se necesite, que generalmente no existe, ¿no? Vale, Sí, también nombra lo de la posibilidad de renovación de eso. medicamentos, que en parte, Ujú. eso comentar que eso no es algo que podamos hacer las farmacias. Eso en algunos, en concreto en la provincia de Sevilla, y ni siquiera en toda la provincia de Sevilla, en algunas zonas donde sí hemos llegado a acuerdos con las distintas unidades de gestión clínica, pues sí tenemos abierta esta posibilidad. Pero que por regla general en España no existe esta posibilidad de solicitar renovación de tratamiento, que yo creo que es algo que aportaría muchísimo, sobre todo a los pacientes, para que tengan acceso a su medicación, que es lo más importante. ¿Renovar os referís a cuando se te acaba el medicamento que puedas disponer de él automáticamente? Claro, a ver, por un lado, la renovación de un tratamiento es un acto clínico y Ujú. evidentemente depende del médico que debe de valorar
si el paciente sigue necesitando o no ese medicamento y a la misma dosis. Eso en primer lugar. Esto está un poco pensado para aquellas situaciones que se dan en los que el paciente no tiene cita con su médico o tiene un cita, por ejemplo, cita con su médico para dentro de 13 días y se le acaba la medicación dentro de 6. Pues para que realmente tenga la posibilidad de tener la medicación suficiente hasta que el médico lo vea y lo valore. De Vale. hecho, la nueva ley del medicamento, pues no es del todo así, pero sí recoge el que el farmacéutico pueda eh, extender, por así decirlo, el tiempo del tratamiento para que a la persona no le falte la medicación. Ajá. Es Aquí lo en Navarra fundamental. lo que es, si tú tienes un medicamento crónico, digamos, sí que desde Sanidad pues calculan la dosis y cuánto tiempo te dura y se renueva automáticamente. Sí que El existe el tiempo, problema de que si tú no lo recoges en farmacia y se caduca, efectivamente ya tienes que volver a hacer bueno, nuevamente. claro. Ujú. Vale, Hay bueno, pues distintas soluciones, pero es cierto que existe también ese problema, que hay sí. personas que se quedan sin su medicación. Sí, sí. Bueno, pues también hablan de la importancia del protocolo con servicios sociales y con la trabajadora social de las AFAS, ¿no? Bueno, pues eso con el contacto de las AFAS, ¿no? Totalmente. Eh, que sin duda hay más atención personal, aparte del suministro de medicamentos. Bueno, pues gracias, Pablo, por poner en valor el farmacéutico comunitario. Eh, mm, mm. Vale, pues que vuelven a decir la importancia de la comunicación interprofesional. Mm, Vale. Y reclaman, bueno, ¿no? Bueno, de hecho esto es una persona con Alzheimer, si no me equivoco, bueno, de nuestro Pepa, que la sanidad en general debería contar con los profesionales de farmacia, porque efectivamente pues, pueden ser los primeros en detectar los síntomas, ¿no? Y que la atención primaria se beneficie de esa coordinación, ¿no? Entre ambos. Vamos a ver, vale. Vale, pues que la mayoría piensan así. Vale, me comenta, pues su padre diagnosticado de Alzheimer tiene problemas para solicitar el SPD. Eso, hay muchas farmacias que estamos acreditadas en el servicio SPD, no todas, pues buscar una farmacia que de las tantas que seguro que tiene a su alrededor que se lo puedan elaborar. Yo creo que es un Ujú, servicio que aporta muchísimo valor, que mejora mucho la adherencia y que ayuda en el día a día de la vida de las personas. ujú. Perfecto. Luego una pregunta por nuestra parte, Pablo. Eh, Hablamos que sin duda estáis cada vez más cercano o sea, sois una figura clave, ¿no? En el barrio, en conocer a las personas. Y, por ejemplo, ¿habéis notado más cambio en, bueno, pues quizás más posibles casos de persona con deterioro cognitivo que os llame la atención? O también la segunda pregunta, es decir, o igual ya está un poco más normalizado y enseguida os transmiten dudas o enseguida os comentan si tienen una persona con Alzheimer cercana. ¿Habéis notado cambio en ese aspecto? Bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que la persona que empieza a detectarlo, y de esto evidentemente vosotros tenéis mucha más idea, eh, pues tampoco, o tarda un poco más en contárnoslo. Yo creo que nosotros desde la farmacia lo que principalmente lo notamos es la medicación. La medicación al final es un tema complejo y las personas al final las conocemos y son años las que siguen viniendo a nuestra farmacia y tal. Y entonces cuando ya detectamos que hay problemas en su manera de interpretar el medicamento, los tratamientos y tal, nosotros principalmente en la farmacia lo comunicamos con los familiares. Yo creo que la gran ventaja que tiene la farmacia es que también conoce a la familia y permite esa posibilidad. Yo creo que habría que trabajar para que esa información fuera compartida con otros profesionales sanitarios y yo creo que desde la farmacia lo que sí y quizás podamos detectar más son aquellas personas que viven en una situación de soledad no deseada y nadie está pendiente de eso. Y eso sí lo detectamos mucho y quizá entonando yo por mi parte el mea culpa, pero tampoco es que tengamos las herramientas y tengamos que trabajar en encontrar esas herramientas, ver
qué profesionales tenemos alrededor que nos podamos ayudar entre nosotros para evidentemente abordar a este perfil de paciente en soledad no deseada que inicia con estos síntomas. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Y luego, pues, otra pregunta o otro comentario. Somos conscientes de muchas diferencias, ¿no?, que hay entre los servicios o la atención o el acceso en ciudad o medio urbano, ¿no?, y medio rural o pueblo. Si hablamos del papel de la farmacia, quizás aquí se cambian los papeles de cómo suele ser habitual, ¿no? Hablamos de que siempre el acceso a las terapias es más complicado en el medio rural, el acceso a los profesionales del segundo nivel o, bueno, o los especializados, ¿no? Neurología normalmente están en ciudad. Quizás aquí es al revés, ¿no? Es decir, la farmacia comunitaria, si está en un medio rural, ahí tenéis mucho más acceso, ¿no? Y mucho más conocimiento a ellos, ¿no? Yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Creo que el gran potencial del modelo de farmacia que tenemos en España es ese, que realmente el acceso a la medicación es exactamente igual a un paciente que vive en ciudad que el que viva en el pueblo más pequeño, porque el modelo está establecido así, hay una farmacia, hay un sistema de distribución de medicamentos que hace que el medicamento llegue al punto de España que sea en Ujú. 12, 24 horas, de manera que yo creo que eso es una gran fortaleza. Y en este sentido yo creo que el medio rural, y yo que estoy en un pueblo, es verdad que no se podría considerar ni mucho menos rural, Un pueblo grande. pero exactamente, al final en un municipio, yo creo que en relación en comparación como puede haber en la capital, el conocimiento, la cercanía que tenemos con las personas, el conocimiento de- del perfil de pacientes, de sus antecedentes familiares, que también lo conocemos y que nos permite, pues, oye, detectar que un paciente pues, tiene más probabilidad de tener esta enfermedad que otra porque lo tuvo su padre. Pues al final eso hace que la farmacia en el medio rural pues sea evidentemente fundamental. Y bueno, los datos al final lo demuestran que el 65% de las farmacias de España están en no capitales de provincia. Perfecto. Pues muy bien, Pablo. Pues nada, muchas gracias. Pues acabamos ya este webinar, pues dándote las gracias nuevamente por haber compartido todo tu tiempo y tu conocimiento con todos nosotros. Y bueno, Gracias. por último, pues anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFA, que se celebrará el próximo miércoles 21 de mayo a las 11:30 de la mañana, y el título será La importancia de una enfermera experta tras el diagnóstico. Y será impartido por Guadalupe Fernández, enfermera de práctica avanzada de la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic de Barcelona. En breve difundiremos la convocatoria por los medios habituales y abriremos las inscripciones al mismo. Así que ahora ya sí, damos por finalizado el encuentro de hoy. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias.